Hola traders, ¿cómo están? Por aquí vamos a hacer el recap de el Nasdaq de la semana pasada. Como lo vimos en el video anterior, pues acertamos en el punto donde el precio tenía que venir a rebotar y estábamos esperando pues para esta semana una distribución para estas zonas, pero pues todavía no lo ha hecho. Entonces, digamos que no ha abierto el mercado todavía. Son que las 3:54 aquí en Colombia. Entonces, vamos a esperar pues, a que abra el mercado para ver si nuestra proyección se cumple. Antes de empezar, pues me gustaría pues darle la bienvenida a los que en este momento pues acaban de adquirir nuestro indicador, pues cada uno con los programas que tenemos. Tenemos personas ya en clases presenciales, tenemos personas que simplemente adquirieron el indicador porque les facilita la forma de operar. Y pues en esas condiciones pues vamos a mostrarles cómo podría funcionar el tema. Entonces, tenemos por aquí pues lo que es la suscripción a Fabi Academy. La suscripción pues te va a hacer entrega del indicador Fabi Academy para MT4 o MT5, sesiones de recap de la semana, clases presenciales personalizadas, una o dos veces por semana, operativa en vivo dos o tres veces por semana, análisis premercado una o dos veces por semana, seguimiento de tu plan de trading, psicotrading y mentalidad probabilística, acceso a nuestros primeros bots que ya están funcionando y soporte 7x24 de nuestro indicador. Depende del plan que ustedes escojan, pues van a tener eh, unas cosas u otras. Entonces, pues acá está como la división. El básico, pues tiene el acceso al indicador Fabi Academy para MT4 o MT5, el recap semanal, la proyección de la semana. También tenemos el soporte para el indicador 7x24 y pues la opción Pro es lo que tiene el básico más cuatro clases al mes. Y la opción Ultimate pues es el básico más 8 clases al mes, operativa en vivo, seguimiento semanal de tu plan de trading, psicotrading y mentalidad probabilística y acceso a los bots que ya estamos utilizando para nuestra operativa. Entonces, dependiendo de la opción que ustedes escojan, obtienen unas cosas u otras. Bueno, con esto pues ya podemos empezar con el recap del Nasdaq. En este momento, pues básicamente lo que estamos esperando es que el precio esté tocando más o menos los 17.000, vamos a ponerlo por acá, 17.390 más o menos. Debe estar por esta zona. Digamos que nuestro indicador nos da la proyección no solo por Fibonacci, sino por señal. Entonces, pues estaríamos viendo que el precio estaría rodeando esta zona esta semana. Miremos los precios de esta zona. Son los 17.442 y los 17.322. Entonces, grábense esos numeritos porque seguramente los vamos a visitar esta semana. Entonces, vamos a dejar por acá este numerito y vamos a dejar por acá este numerito para que ustedes pues estén atentos a ese lugar para que puedan poner sus entradas o hagan sus entradas hasta estos puntos y esperemos a que el precio, pues básicamente lo que nos indique en este punto, pues vamos a tener un movimiento pues alcista o una continuación bajista con un retesteo a la zona para continuar. Digamos que estas son las dos opciones. Sin embargo, pues este es el punto de control. Entonces, pues vamos a esperar este punto. Eh, Vamos a revisar qué fue lo que sucedió esta semana. Vemos que pues puntualmente tuvimos puras ventas
después de llegar pues a los puntos que habíamos indicado la semana anterior, el precio pues tenía que, pues había una posibilidad muy alta de que el precio rodeara los precios que ya les comenté. Entonces, digamos que en este punto simplemente teníamos puras caídas, ¿verdad? Entonces, puras ventas. Entonces, vamos a colocar nuestros días operativos por acá para hacerlo más fácil. Acuérdense que el día jueves la bolsa cerró porque el viernes era Viernes Santo. Entonces, digamos que la única bolsa que estuvo abierta el viernes fue Tokio, pero eh, no hubo volatilidad. Realmente, si Nueva York y Londres no están activos y Frankfurt también, pues no vamos a tener volatilidad. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a quitar los niveles y vamos a analizar qué sucedió. Entonces, claramente teníamos una tendencia. Vamos a quitar nuestro FIBO, que ya sabemos, pues estas zonas. Vamos a copiar este rectangulito que tenemos acá para dejarlo como punto importante para revisar más adelante si esto llega a los puntos que habíamos analizado. Entonces vamos al lunes. ¿Qué sucedió el lunes? Vamos a 15 minutos. El lunes tuvimos una venta bastante, ¿cómo decirlo? De libro. Vamos a revisarlo. ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucedió en este punto. El precio, pues acá toma una liquidez importante de un alto que fue el alto de la apertura del día anterior, ¿sí? Que nos dejó pues este gap que nosotros estamos identificando aquí y que iba a ser más adelante un soporte para, perdón, eh, sí, un punto de pivote para continuar su recorrido bajista. Entonces, digamos que para dejarlo marcado como en nuestro MetaTrader, digamos que este fue el punto de liquidez que tomó en Nueva York, eh, los 19.100. Y en este punto, pues el precio tiene un rompimiento importante, digamos que tiene un retroceso importante. Esto fue lo que nos dio la entrada para Nueva York. Pero si se fijan, en Londres el precio pues hizo lo, lo que voy a mostrar en este momento. Digamos que, perdón, en Asia el precio sube y en Londres pues me da un máximo llevándose pues estos puntos de acá, lo cual me indica que si el precio va a seguir subiendo, tenía que tener un retroceso. Si se dan cuenta, el precio tiene un toque en el 50% de Asia y se va para arriba. Entonces, digamos que este fue el movimiento en Londres y ahora pues vamos a analizar qué pasó en Nueva York. Entonces vamos a bajar a 5 minutos y en 5 minutos pues nos damos cuenta, pues ya habíamos analizado esto. Aquí vemos una toma de liquidez y un retroceso bastante fuerte. Entonces aquí fue bastante simple la estrategia, pues se da con claridad en este punto. Si lo vemos acá, ¿sí? Nos damos cuenta que el precio pues tiene una reacción al 71 y nos da una distribución bajista. ¿Después de qué? ¿Sí? Después de haberse llevado los niveles de 15 minutos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que rompe este nivel y rompe este nivel. Digamos que aquí lo vemos con puras mechas, pero si nos vamos a un minuto, nos damos cuenta que pues los rompimientos o los quiebres de estructura pues fueron con vela cerrada. Entonces, si se dan cuenta, este punto fue roto, este punto fue roto y este punto fue roto.
Digamos que estábamos esperando un punto de liquidez importante. El punto de liquidez pues lo vemos en este retroceso, ¿sí? Que levemente toca nuestra zona del 71, pero pues digamos que nuestra entrada la marcamos en esta zona de acá. Y de esta forma pues vimos la distribución bajista. Esta fue la entrada de el lunes. Ahora vamos a revisar el martes. El martes teníamos claramente una distribución bajista, la cual encerramos de la siguiente forma, ¿sí? Digamos que el bajo más bajo era este y el alto más alto era este de acá. Entonces, con ese orden de ideas, pues nosotros teníamos que revisar si el precio iba a tener una distribución a los puntos que ya estamos acostumbrados a revisar. Entonces, fíjense que el precio de nuevo nos hace un, un toque en el 71 y en ese punto pues nos da una distribución bajista. ¿Cómo hicimos la entrada? Nos dimos cuenta que este punto de acá pues no había llegado al 71, se convierte en liquidez y la orden la pusimos justo en este punto de acá, ¿sí? Con nuestro stop loss, pues en este caso lo pusimos acá porque la distribución era bastante larga y pues esto nos dio la entrada del martes. Digamos que aquí hay más información que analizar. Tenemos por acá pues una canalización que efectivamente el precio viene a tomar la liquidez del bajo de Asia. Esta fue otra entrada que tuvimos. Digamos que una vez toca la, el bajo de Asia, nos hace un movimiento alcista. ¿Y hasta dónde íbamos? Hasta el 71 del movimiento completo, ¿sí? Entonces, aquí se cerraba el movimiento, por eso íbamos hasta este punto. Digamos que este fue una de las entradas ping pong que le llamo yo, pues que le llamamos en el argot del trading. Entonces, fíjense que si nosotros colocamos con nuestro indicador el bajo de Asia, ¿sí? Acá vemos cómo lo toma y nos vamos en la dirección opuesta. ¿Dónde? A buscar este punto como primer objetivo y este punto como segundo objetivo. Entonces, en este orden de ideas, pues esta fue la entrada el martes. El miércoles, vamos a borrar esto, quitar el FIBO, quitar el FIBO y vamos a irnos al miércoles. Entonces, el miércoles puntualmente teníamos esta sección de acá, ¿sí? Esa sección de acá era como el gap down que hizo el precio. Nosotros estábamos esperando que el precio pues puntualmente tuviera una reacción en esta zona para que tuviera pues una reacción bajista. En este punto pues nos damos cuenta de vamos a borrar esto, de la canalización que nos hace, ¿sí? En Asia, digamos que toma liquidez en este punto, hace un retroceso acá en Londres, ¿sí? Y nos da pues la entrada a los altos, digamos que el primer objetivo era el alto de Asia y el segundo objetivo era el alto que nos había dejado la sesión de apertura del mercado, que coincidía con el 50% de este gap down. Vamos a medirlo para que ustedes se den cuenta que era lo que yo estaba viendo para esta entrada. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en este punto de acá, pues tenemos el 50% del gap down que efectivamente pues nos hace un toque en esta zona y nos hace una distribución bajista. Pero entonces, ¿cuál fue nuestra entrada en Nueva York? En Nueva York teníamos el siguiente movimiento. Entonces, acá teníamos nuestro Fibonacci y nuestro Fibonacci nos ordenaba poner el punto más alto en esta parte de acá, donde estábamos aquí, y el punto más bajo, este punto de acá. Entonces, si nos damos cuenta, el precio pues tiene una entrada a nuestra zona de venta por encima del 50%. Aquí pues entramos por a riesgo porque pues habíamos visto que teníamos
una canalización del precio bastante importante, ¿sí? Entonces vemos acá un toque, dos, tres, cuatro, cinco toques. El precio, pues efectivamente, trata de llevarse toda la liquidez que encuentra hasta antes de este punto. Digamos que nosotros teníamos otra entrada acá, una entrada por arriba del 71 y la segunda entrada estaba por entre el 61.8 y el 71, que fue el punto donde nosotros entramos y nos dio una distribución bajista. Esto fue el miércoles. Y el jueves tuvimos un movimiento también bastante interesante. Digamos que ahora nuestro punto de análisis estaba definido por este alto de acá y este bajo de acá, que era cuando así es como encerramos nosotros el precio. Entonces vamos a ponerlo con esta aquí para que quede más derechita la línea. Digamos que aquí es donde encerramos nosotros el precio y nosotros teníamos como objetivo este punto de acá, ¿sí? Que es el que marcamos por aquí abajo. Si se dan cuenta, nuestro primer target está en este punto de acá y nuestro segundo target está por estas zonas de acá. Entonces, párenle bolas a estos valores para que hagan sus entradas. Entonces, vamos a volver a la entrada del jueves. Eh, Como les había indicado, encerramos nuestro precio entre este alto, que fue el último que vimos, y este bajo, ¿sí? Digamos que esto lo podemos ver mejor con los niveles de una hora. Si se dan cuenta, pues son los que ya había marcado. ¿Sí? Aquí encerramos nosotros nuestro precio y aquí colocamos pues nuestro Fibonacci. Si nosotros hacemos la extensión, pues nos damos cuenta que el precio tiene una reacción vamos a ponerlos de 15 minutos para que vean lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Este punto de acá, vamos a volver a colocar esto acá y esto acá. Este punto de acá nos había dejado unos puntos líquidos en estos lugares de acá, ¿sí? Aquí y aquí. Estos eran los puntos que el precio debía ir a buscar, los cuales efectivamente los hace en, eh, en Asia y en Londres. Entonces, fíjense este movimiento, cómo lo respeta, ¿sí? Nos damos cuenta que el precio pues se acerca a nuestra línea de tendencia y en este punto lo rompe. Entonces, al hacer este rompimiento, nosotros estábamos esperando un retroceso a la zona para poder hacer nuestra entrada y hacer nuestra distribución bajista. Entonces, si nos damos cuenta en este punto, eh, esta fue pues básicamente la entrada en Londres, ¿sí? Pero pues una vez el precio eh, nos supera esta línea de tendencia, vamos a marcarla exactamente como yo la vi para que ustedes se den cuenta en qué punto fue que el precio pues nos hace ese rompimiento. Entonces, si se dan cuenta, en Asia nos crea una canalización bien importante, ¿sí? Y esa canalización, pues, como ya lo habíamos mencionado, es rota. Al poner nuestra entrada en Londres, nosotros teníamos que colocarla más o menos por acá, ¿sí? Basado en los rompimientos, si nos damos cuenta, este punto fue roto y este punto fue roto. Por eso es que entendemos que estábamos esperando un retroceso, pero digamos que para poder hacer la entrada correctamente teníamos que eh, utilizar nuestro Fibonacci para poder entrar en un punto donde tomara liquidez y llegara pues a nuestras zonas. Entonces vamos a quitar un segundo nuestro Fibonacci grande y vamos a colocarlo en el punto donde el precio tuvo reacción. Entonces si nos damos cuenta acá, ¿sí? El precio pues efectivamente nos hace una reacción en el 71 y nos hace una distribución bajista. Aquí fue nuestra entrada. Apenas
la apertura de Nueva York. Nosotros pusimos nuestra entrada, que pues también tenía otras confluencias, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, eh, teníamos acá el Alto de Asia, ¿sí? Teníamos aquí también el 71, teníamos el 78, ¿sí? Si nos acercamos, pues podemos ver que acá pues tenemos esos valores en pantalla y pues después de eso íbamos a buscar una confirmación, o por riesgo o por confirmación. Por riesgo, la entrada fue en el 78 y en el 71. Y por confirmación, teníamos que esperar a que el precio nos hiciera un cambio de tendencia. Entonces, para que nos hiciera un cambio de tendencia el precio, pues nos damos cuenta que nos hace un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto y un bajo. En este punto de acá es cuando el precio tiene un rompimiento y pues ponemos nuestro Fibonacci en este punto de acá, ¿sí? Desde este punto hasta este punto, para tener una entrada en el 71 aquí. Digamos que esta fue la entrada por confirmación. Entonces vamos a revisar cómo fue nuestra entrada por confirmación. Nuestra entrada por confirmación fue acá, con nuestro bajo acá, y si nos damos cuenta, pues efectivamente nos hace una reacción en el 71, en el 78, por fractalidad pues se parece mucho a estos puntos de acá, y el precio pues nos da una distribución con un riesgo-beneficio mucho mayor, ya que el stop loss tenía que ir acá arriba, ¿sí? En cambio, pues en el movimiento grande, el stop loss tenía que ir acá. Entonces, pues pasamos de tener más o menos unos 400, ¿qué? 4.700 puntos, 4.800 puntos una, a unos 2.000, a unos 3.000 puntos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por eso es que a veces es mejor entrar con confirmación que con entrada directa, pero pues aquí lo hicimos con entrada directa. ¿Por qué? Pues porque nosotros estábamos esperando que la distribución pues efectivamente llegara hasta estos puntos de acá. No lo hizo, digamos que por temas de Semana Santa y de liquidez, pues no hubo la fuerza para llegar a estos puntos, pero pues eso es lo que vamos a esperar esta semana. Entonces, fíjense que el precio pues todavía no ha abierto el mercado, estamos esperando a que abra. Y pues esa es más o menos lo que vimos la semana pasada. Aquí reunimos tanto el recap de la semana pasada como la proyección para la siguiente semana. Entonces, vamos a dejar este videito por acá. Si tienen alguna duda, si quieren adquirir la membresía, eh, mejor dicho, cualquier cosa que tengan en la cabeza, me lo escriben en comentarios o en mis redes. En la descripción del video pues van a encontrar mis redes. Pueden escribirme por WhatsApp, por Instagram. Y nada, dejamos este videito por aquí. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Chao, chao.